Escoba nueva, barre mejor. Es un dicho popular. Hermano, pero antes de comenzar, quiero invitarle por favor a que se dirija a mis redes sociales, principalmente a YouTube como Esteban Gutiérrez, y les invito a que se suscriban, es tan amable. No olviden darle a la campanita y darle me gusta a todos los videos. Si vas a dejar un comentario, sería de gran bendición, no solamente para ti, sino para que puedan llegar a muchas más personas. Amén. Resulta que con los comentarios quiero invitarles a que no fomenten rencor. Todos tenemos un pensamiento diferente y estamos es para aprender sobre las Sagradas Escrituras. De eso se trata el Evangelio, de aprender cada día cosas nuevas, porque cada día su misericordia es nueva. Cuando dice nueva, nos da la oportunidad de aprender de su palabra. Amén. Y por eso es meditar de día y de noche en su palabra. Dios les bendiga, así que fomentemos la salvación y no el rencor. Hay un texto bíblico que dice: el amor de muchos se enfriará. No dejes que ese amor se enfríe y que los comentarios sean de bendición y edificación. Cuando de pronto, si digo un texto bíblico y te confronta, recuerda que es que no soy yo el que te confronta, es la palabra. Amén. Hermanos, escoba nueva, barre mejor. Es un dicho del mundo interesante. Sin embargo, para los que se consideran que no son escoba nueva, podemos decir que existe el mantenimiento. Amén. ¿Qué es el mantenimiento? Lo acabo de mencionar. Es meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Cuando haces esto, meditas de día y de noche, eres un instrumento en las manos del Dios viviente. Es que cuando haces esto, tienes presente los versículos, tienes presente en hacer conexiones con todo, con toda la palabra de Dios. Tienes en cuenta una palabra y Dios escribe en tu mente y en tu corazón. Trae más textos con la misma palabra. A ver, cuando haces esto, meditar de día y de noche, también tienes presente los signos ortográficos, porque su palabra no lo comenta, ¿sí? Ni una jota ni una tilde. También es muy interesante que debes de tener en cuenta, es tener presente todos los textos que hablen del mismo tema y muchas cosas más. Hermano, es que la escritura te acerca a Dios, te hace conocer a Jesús. Y cuando conoces a Jesús, sabes que Él es un padre. Y como todo padre, corrige a sus hijos. Porque es útil, la palabra es útil ¿para qué? Para corregir. Hermano, pero es muy triste que digan y piensen escoba nueva. Estas personas normalmente son los que se les comenta un versículo bíblico y ahí mismo se quejan. Ahí mismo dicen: este me está tirando a mí. Este es que están contra mía. Sacan 1001 excusas para no corregir lo que se debe de corregir, ¿cierto? Hermano, te lo digo de corazón. Yo también soy humano y a mí también me pasó. Digo me pasó porque es demasiado importante que reconozcamos que hay un error. ¿Para qué? Para no caer. Y si te caíste, levántate para no volver a cometer ese error. Siempre he inculcado que lean la palabra de Dios, no para que se vuelvan maestros, sino para que Dios les comente cuál es su propósito en Cristo. Si usted no lee, no conoces cuál es tu propósito. Hay muchas personas hoy en día que no conocen el propósito. Esto que acabo de comentar es demasiado importante, ¿cierto? Pero algo más importante es tu salvación, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. En este momento te voy a dar una fórmula y esa fórmula es demasiado importante. Leer la Biblia, más oración, más ayuno, más obediencia, más arrepentimiento. Ojo con esto, es igual a salvación. En mis videos siempre voy a comentar y a decir
lo que Dios me diga, lo que Dios me hable. Porque es que Dios es el único que conoce esa trayectoria de un video. Si lo ven 3 personas, aleluya, Dios es misericordioso para esas 3 personas. Para esas 3 personas era el mensaje. Quiere decir que esa es la voluntad del Padre. El mensaje llega a la persona indicada. Vamos a ver la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cuál es mi palabra? La Biblia. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si una palabra de Dios, un versículo, llega a una persona, no retorna vacía. ¿Por qué? Porque esa palabra le da la capacidad a esa persona. Hey, si necesito corregir, Dios mío, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Y es lo que Él quiere. Será prosperada en aquello para lo que Él la envió. Amén. Hermano, este versículo habla es de la Escritura. Si hacemos conforme a como Él nos indica, si predicamos conforme a lo que está escrito, es lo correcto. Está bien que muchos no van a analizar de la forma que queremos o como se debe. Y por eso se necesita explicar con nuestras palabras, ¿verdad? Pero debemos de tener muy en cuenta que jamás debemos de decir otras cosas que no sean las Sagradas Escrituras. A todos Dios nos envió a predicar las buenas nuevas de salvación, su plan de salvación. No a decir que yo soy mejor porque sé de historia, sé de geografía, sé de teología, o que tengo un estudio en hermenéutica, o en exégesis, o en reglamentos de hombres. La misma palabra enseña que Dios es el único quien constituye sus obreros. Amén. Y Él es quien los capacita de formas misteriosas, pero los capacita. Vemos cómo Jesús capacitó a sus discípulos en la barca. Eso es una capacitación. Y les enseñó fe. Cuando terminó la prueba, les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Y acaso Él no era el maestro? Esa era una enseñanza que dio el mismo Jesús, el mismo Dios. O sea que lo que acabo de decir nos lo enseña Jesús de otra manera, porque Él es quien constituye los obreros. Entonces, mi hermano, mi querido hermano, si tú estás viendo este video, ¿por qué enseñáis cosas de hombre? Eso dice el Señor. Así te dice el Señor en este momento. Hermano, ¿tienes en tu mente o vino a ti pensamiento diciendo: si este varón predica o sigue predicando de esta manera, nadie va a seguir su página? Nadie. A ver, la página de YouTube. Vuelvo y lo comento. Vamos a ver quiénes son los valientes, los que siguen la página de YouTube, que quieren conocer la verdad, porque la verdad os hará libre. Entonces, mi hermano, te invito a que sigas mi página de YouTube, a que le des la campanita, te suscribas, le des like, deje un comentario, pero un comentario sea de edificación. Cuando sea de edificación, se refiere la palabra a que si vas a dar corrección, que sea con la Biblia, con la Escritura. Amén. Claro, yo me puedo equivocar. Te invito entonces a que sigas mi página en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios nos invita ¿a qué? A que nos edifiquemos los unos a los otros. Amén. A que busquemos la unidad en el Espíritu. Esto es de pensar. Recordemos que un pensamiento como este es negativo y los pensamientos negativos no provienen de Dios. Por eso la palabra dice muy claramente: el reino de Dios sufre violencia. Hermano, yo cumplo con hablar esa violencia. ¿Esa violencia qué es? La Escritura, las Sagradas Escrituras. Porque solo los que tienen discernimiento
y caminan en el Espíritu son los que siguen al pastor, al de arriba. Vuelvo y lo comento. El reino de Dios sufre violencia. Cumplo con hablar esa violencia, porque solo los que tienen discernimiento caminan en el Espíritu y son los que siguen y escuchan la voz del gran pastor. ¿Cuál es? El de arriba, el Padre, el Elohim, Yahweh. Amén. Es necesario decirlo, lo que el Padre dijo en su palabra, lo que Cristo nos dijo. Vamos a ver entonces Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, todos sus discípulos, los que escuchan, los que oyen mi voz, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermano, ¿qué es venir en pos de mí? En pos de Jesús. Niéguese, deje el mundo, tome su cruz. Hermano, hoy en día todos quieren milagros, pero no quieren sacrificio. La cruz es sacrificio. Él murió, sacrificó a su Hijo por nosotros. Hay que pagar un precio. Nadie quiere pagar el precio, pero quieren conocer a Jesús y quieren estar en el cielo. Bueno, hermano, estas palabras pueden ser duras, pero es la verdad. Así que, mi querido amigo, te invito a que te suscribas. Mis redes sociales, estamos también en Facebook, en Instagram, en TikTok. Dale un me gusta. Sigue mi página, que en esta página te comentamos la letra pequeña de la Biblia. Amén. Hermano, hay que hablar lo que dice su palabra. Hay que caminar en el Espíritu. Y me van a disculpar, pero en ningún lugar de la tierra enseñan de esta manera. Solo el Padre capacita, porque solo el Padre es quien da la sabiduría. Hermano, te soy sincero, todos los videos están en la plataforma porque es necesario que queden grabados para los días postreros. De esta manera, ninguno tendrá excusa de que nunca se les predicó. Ahora bien, usted puede decir, probad si los espíritus sí son de Dios, y puede sacar 1000 excusas. Pero como dije en un video anterior, la palabra misma juzga a los que la enseñan. Solo Satanás es quien pone excusas. Y solo Satanás es quien señala. Ojo, solo él es quien señala. Jesús pasó su desierto, pero Satanás era el único que quería probarlo, quería señalarlo. ¿Cómo la palabra los juzga o nos juzga? Vamos entonces a ella y nos damos cuenta muy fácil cuando una persona es realmente hijo de Dios y cuando no. Te lo voy a comentar y me disculpa que se lo diga. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque lee las Sagradas Escrituras y las interpreta de manera correcta. ¿Se puede equivocar? Sí, pero por eso es meditar de día y de noche. ¿Por qué? Porque usted puede ir por el mismo versículo y aprender algo diferente. O mirar que caíste en un error. Amén. Un verdadero hijo de Dios, al tener la Biblia, al meditar de día y de noche, diferencia a un falso profeta, con solo escuchar lo que dice. Por eso, inculco demasiado que todo creyente debe de leer las Escrituras, y más para este tiempo, porque Cristo está a la puerta. Escuchad cómo diferenciar a un profeta falso y a un profeta verdadero. Vamos a ver con las Sagradas Escrituras cómo diferenciar a un profeta falso y a un profeta verdadero. Así dice Dios en Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu. De una vez le está comentando, no crea. Más bien escudriñe y mire las Sagradas Escrituras. Si no, probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced. Ahora ya le va a decir cómo conocer, ¿cierto? El espíritu que es de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Ojo, dice 2 puntos.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Por eso, mis hermanos, se debe predicar solo de Jesucristo. Solo la gloria y la honra es para Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es? El que no confiesa que ha venido en carne, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Ojo con esto, lo que le voy a comentar. Nosotros somos de Dios, pero cuando dicen nosotros somos de Dios, no se está refiriendo a todo el mundo. Ojo con esto, no se está refiriendo a todo creyente. ¿Se está refiriendo a quién? Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando dicen nosotros somos de Dios, se está refiriendo a él, al apóstol Juan, y a sus hermanos, los apóstoles y los profetas. Entonces, ¿por qué? Sencillo, dice el texto. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué lo conocemos? En que si una persona es de Dios, conoce las sagradas escrituras y sabe por medio del oído qué es falso y qué es verdadero. Amén. Juan, versículo 7. Ahora, no es primera de Juan, sino ya Juan, capítulo 7, del 17 al 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ojo, el que quiera. Dios nadie obliga a que le sigan. Esto no es una obligación. Nadie te está obligando a cargar la cruz. Dios te dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, ojo, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Se está diciendo a él mismo, o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. ¿Sí? Resulta que ese texto se refiere a Jesús. Amén. Ojo con eso. Lean, por favor. Los invito entonces a que lean completamente todos los versículos bíblicos que estoy mostrando. No coman cuento, coman Biblia. Amén. Para que vean el contexto. Entonces, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Ojo con este pero. Mire el pero. Pero el que busca la gloria del que le envió de Dios, este es verdadero. Ojo, y dice, y no hay en él injusticia. Vamos a volverlo a leer, por favor, mis queridos hermanos, de forma ligera. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Resulta, mi querido hermano, que en esa época los únicos que señalaban y juzgaban a Jesús, ¿quiénes eran? Los fariseos, porque los únicos que le reconocían eran los mismos demonios que estaban en ellos. Ojo. Por eso la palabra enseña, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermano, resulta que para un judío era demasiado importante la llegada del Mesías. Un Mesías que se lo pintaron como pajarito. Le pintaron pajaritos en el aire. Y resulta que llegó diferente. Amén. No con las riquezas que él quería, porque las riquezas del mundo no son de Dios. La riqueza que él busca es la eterna. Todos querían en un jet último modelo, en una camioneta, en una Van Gogh, las camionetas de ese tiempo. Pero resulta que llegó en un burro, hermano. Como dice por ahí, la decepción, hermano. Para ellos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Así que no seáis como aquellos fariseos que no reconocen la voz de Dios. Amén. Hermano, si tú te estás exaltando, te comento que tienes el espíritu de error. Esa es la gran diferencia. Y ese es el que está en el mundo. Así que, ojo con este así que. No todo el que diga un versículo bíblico está guiado por Dios. Los fariseos también hacían cumplir la ley y véalos. Muchos de los que dicen un versículo se están dejando guiar por el adversario. Por eso le comento, no todos los que digan un versículo bíblico está guiado por Dios. Puede que esa persona esté enseñando una doctrina de error. Hombre, y yo no estoy diciendo que no sea de Dios, pero si no es capaz de reconocer que está equivocado, eso sí ya es de esa cosa. ¿Y por qué Esteban? Hermano, solo por no orar constantemente, solo por no orar antes de predicar el mensaje 2 horas, por no orar los unos a los otros, por no escudriñar palabra por palabra, renglón por renglón, hacer conexiones con toda la Biblia y muchas cosas más. Ahora, no es que me crea más que el otro. Te voy a comentar cuál es el mayor de vosotros. ¿Y quién es el mayor de vosotros? El que sirve. No es ningún título, es el que sirve. Y yo estoy para servir. La gloria y la honra es para Él. No tomes esto con pretextos o excusas o de una forma negativa. ¿Por qué? Porque es que tú puedes ser positivo y decir de la mejor forma o de la mejor manera: voy a ver una prédica, voy a sacar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Sí. Y ver la prédica de muchos. Pero con solo prestar tus ojos y ver una doctrina errada, estás absorbiendo en el ámbito espiritual potestades. Y todo el que se para o está en un púlpito, incluso los que tocan los instrumentos musicales, están transmitiendo eso, lo que tienen, al público. Están transmitiendo cosas al público. Mateo 6, del 22 al 24, nos dice: lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es que el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, si tú tienes la capacidad de escuchar y de mirar que alguien es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, significa que si prestas el oído y prestas tu ojo para otras cosas que no son debidas y que son doctrinas erradas, ojo con esto, tu cuerpo estará en tinieblas. Ojo, estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ojo con esta pregunta: ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Y por qué está hablando de cantidad? Porque le estoy comentando y le comenté, lo que alguien transmite en el púlpito, si no está limpio, eso lo lleva al público. Las personas deben de estar limpias, orando sin cesar. Hermano, por eso sigue. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La gloria y la honra sea para Él. Leer las Sagradas Escrituras es demasiado importante. No para volvernos maestros, no estoy diciendo eso, sino para reconocer que hay que tener una relación con Dios, conocer a Jesús, conocer cuál es el propósito en Cristo y, mucho más importante, la salvación. No dejarnos engañar de cualquier doctrina de error. Yo no estoy comentando que el que se para en un púlpito sea de Satanás, ¿no? Estoy comentando eso. Como todos somos el cuerpo de Cristo, nos debemos de edificar los unos y los otros, y si caemos en un error, hay que corregirlo. Hermano, es que lo invito a que siga mi contenido, a que siga mis redes sociales, pero sobre todo a que siga YouTube. En este canal te vamos a comentar la verdad, porque la verdad os hará libres. Vamos a decir las letras pequeñas de la Biblia. Dios te bendiga.